Bueno, buenas tardes. En nombre de Unidos por la Vida y de la Fundación Gustavo Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con la exposición que el pasado día 23 de abril se estaba haciendo en el Auditorio de Oviedo y que lleva por título Análisis del aborto desde varias perspectivas. Posteriormente vamos a hablar un poco del proyecto de acción que es de Unidos por la Vida y luego haremos una ronda de preguntas que pasaremos a don Gustavo para que nos vaya contestando. Don Gustavo, ¿lo quiere? Muy bien, bueno, pues buenas tardes. Efectivamente, el otro día, el día 23, el jueves 23 de abril, se celebró en el auditorio una conferencia en la que expuse pues, un análisis del aborto desde diferentes contextos o perspectivas. Bien. Y al final, pues había que rematar la conferencia con unas consideraciones finales, que eran las más importantes, yo creo, desde el punto de vista filosófico, pero no hubo tiempo. Y además, incluso al margen del tiempo, dada la enorme cantidad de público tan heterogéneo, hubiera sido también inadecuado seguramente plantear las cosas al nivel que vamos a plantearlas hoy, ¿verdad? Que es más, en fin, más comprometido desde el punto de vista de un público que, al ser tan numeroso, pues no se podía garantizar que estuviese en condiciones de entender lo que se decía o de soportarlo simplemente. Bien, entonces, como dije, lo que precede a esta exposición es un análisis del aborto en cuanto que está involucrado en contextos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el aborto, ante todo, digamos, considerado en sí mismo, pues es un proceso biológico, precisamente. Yo creo que esta es esto que estoy diciendo, todo esto es muy comprometido, pero vamos, el aborto es un proceso biológico, cuando se le considera desde un punto de vista puramente neutro. Un proceso biológico que más o menos suele definirse como el proceso de expulsión de un embrión, de un feto, de un óvulo, etc., cuando todavía no es viable, en principio, del seno materno. Y entonces, considerado en sí mismo, pues este mismo concepto de aborto pues tiene multitud de modalidades, de clasificaciones. Pues, por ejemplo, simplemente, estoy diciendo esto porque al plantear la cuestión así, estoy precisamente justificando por qué hablo luego de contextos y qué tiene que ver los contextos con lo que voy a decir. Es decir, que la cuestión que estoy hablando está totalmente trabada todo y se ve un poco al final, o por la mitad de lo que estoy diciendo. Pido un poco calma por eso a los oyentes. Bien. Es decir, desde el punto de vista biológico, entonces, pues el aborto tiene muchas clasificaciones, pues yo qué sé, puede ser espontáneo provocado, puede ser pues tubárico normal, puede ser pues habitual o esporádico, multitud de clasificaciones que puede haber, porque todas estas se refieren al aborto en cuanto a proceso biológico. Ahora bien, la clasificación seguramente más importante para nuestros efectos es la clasificación entre aborto espontáneo, que se llama, y aborto provocado. La diferencia, pues ya se puede saber cuál es, o por lo menos así la planteamos. El aborto espontáneo es un proceso en principio puramente biológico, cualquiera que sean sus causas, mientras que el aborto provocado es un proceso que, aun siendo biológico, está intervenido y controlado por sujetos operatorios humanos. Y, naturalmente, este aborto provocado no solamente se circunscribe al caso humano, sino también a los casos de abortos animales, también controlados por hombres, por sujetos operatorios. La idea de introducir pues, estos ejemplos animales, concretamente para poner algo, pues el aborto provocado, por ejemplo, en una yegua que está preñada con semen pedigrí, ¿verdad? Pues y este aborto provocado pues puede ser también tan criminal
o delictivo como el otro, por razones diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, si la yegua es pedigrí y el aborto ha sido hecho con el objeto de causar realmente gran perjuicio al propietario de la cuadra de caballos de carreras, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere decir? ¿O por qué pongo en confrontación un proceso biológico humano, antropológico, y un proceso biológico zoológico, diríamos animal? Pues yo creo que por esta razón principalmente, porque la confrontación del aborto como un proceso biológico, ya digo, sea es potencial comprobado, en las diferentes especies vivientes, sobre todo de vivíparos, donde se aplica la idea de aborto principalmente, aunque por extensión se puede ampliar también a ovíparos, etc. Pero el aborto de vivíparos, pues la confrontación es muy importante porque me parece que es la mejor manera de compensar ciertas distorsiones que se producirían si solamente nos circunscribimos al aborto humano. Por ejemplo, al aborto y en general a la gestación. Por ejemplo, cuando se insiste desde el punto de vista estrictamente pues penal, el carácter delictivo, o se presupone en ciertas legislaciones el carácter delictivo del aborto, pues parece que se está, y criminal, incluso el aborto, criminal ha sido tradicionalmente, parece que se está privilegiando de algún modo el aborto humano, cuando la criminalidad también puede ir por parte del aborto de la yegua, del ejemplo, ¿no? Otro caso, otra perspectiva también en relación con esto. Cuando se dice que la gestación humana, pues una vez fecundado el óvulo y una vez constituido el cigoto, cuando quiera que sea que se constituya, hablaremos luego de esto, cuando se insiste que el cigoto tiene una individualidad ideográfica propia, irrepetible, puede sugerirse, se sugiere muchas veces, que esta irrepetibilidad del cigoto humano y después, naturalmente, del individuo que procede de él, pues que es característica de la humanidad o del hombre, y que está vinculada acaso al alma espiritual que recibe, cuando resulta que esta individualidad también pertenece otra vez más al embrión de la yegua, exactamente igual. Es decir, en general todas las células, de cualquier tipo que sean, son irrepetibles, todos los óvulos fecundados de cualquier especie son irrepetibles, únicos, y entonces esta unicidad, esta irrepetibilidad, esta individuación, el principio de individuación es propio de cualquier óvulo fecundado o sin fecundar, ¿verdad? En esto ha insistido mucho, como saben, pues se insiste mucho ahora, sobre todo García Bellido, en todos los estudios sobre el carácter absolutamente irrepetible de cualquier, no ya célula, sino incluso orgánulo de esas células. Totalmente, es decir, son intercambiables, pero la intercambiabilidad en ciertos casos no quiere decir que no sean distinguibles. Y esto está dentro, pues, de aquella famosa sentencia de los estoicos, que no hay dos cosas iguales en el jardín, hay dos hierbas iguales, o como decía Leibniz en la primera versión, no hay dos hojas iguales en el jardín. Es decir, todas las cosas son distintas y entonces son irrepetibles. Pero claro, y no digamos cuando comparamos, y aquí viene ya una cuestión ya mucho más importante que luego a veces